Bienvenidas todas las personas asistentes al primer Congreso para la Prevención y Atención a las Adicciones. Es un placer contar con su asistencia. Sin más, daremos inicio a la siguiente sesión de nuestro programa el día de hoy. La tarea de la investigación social es revelar las condiciones que impiden el desarrollo pleno del individuo. Eber Marcuse. A continuación, me es grato presentar a la maestra Jamie Oyarzar Vargas, psicóloga clínica, terapeuta individual en el programa Terapia Conductual Dialéctica y Terapia de Aceptación y Compromiso y Adicciones, encargada del grupo de habilidades y familiar en el grupo de adicciones. Formación en Terapia Conductual Dialéctica y Terapia de Aceptación y Compromiso. También tiene formación en Terapia Conductual Dialéctica radicalmente abierta. Asimismo, también me es grato presentar al maestro John Valdeón Miranda, quien es psicólogo clínico con maestría en psicología clínica y cursa el tercer ciclo de doctorado en salud pública, coordinador del área de salud mental en la microred de salud Bellavista, Perú, encargado del programa de adicciones de sentidos, miembro de la Association Contextual Behavioral Science. Ambos maestros cuentan con vasta experiencia en temas relacionados a nuestro Congreso y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que les precede, es un gusto recibirles en este Congreso con el webinar Experiencias del tratamiento de las terapias contextuales en centros sentidos en Perú. Maestro, maestra, el espacio es suyo. Bien, primero agradecer la invitación por el evento, gracias por la presentación, Paulino, y de pronto también agradecer al doctor Humberto, ya que él fue el nexo para poder estar esta tarde compartiendo con ustedes un poco de la experiencia que se está trabajando aquí en Perú, desde el enfoque contextual y el abordaje de las adicciones. Para nosotros, tanto para Jamie, que es la también psicoterapeuta dentro del equipo y lleva los grupos de habilidades para los consultantes y los familiares, hemos visto crecer este programa, que nace como una alternativa a lo que venía hasta ese momento siendo un tratamiento, por ejemplo, los basados en segunda generación, ¿no? En Perú teníamos centros que trabajaban con el enfoque cognitivo-conductual o el enfoque TREC para las adicciones, o incluso desde un primer orden con el enfoque enteramente conductual en los centros de rehabilitación. Pero, o también los 12 pasos, o el modelo de comunidad terapéutica, que también se llama. Y había una población que no encontraba de pronto hasta ese momento un tipo de asistencia más basada en la evidencia, a los avances de la ciencia psicológica o de la tecnología psicológica. Era una población que terminaba saliendo de alta, pero encontraba tratamientos totalmente invalidantes, tratamientos que trabajaban en la conciencia de enfermedad, pero desde la culpa, desde el aceptar que eres un adicto, un alcohólico, un drogadicto, y que tu vida no va a cambiar porque es así, solo tienes que vivir el día y el hoy por hoy. Lo que la terapia contextual no observa esto, ¿no? Sino observa la conducta como tal y al ser humano como un individuo que puede relacionarse de una forma más efectiva con esa conducta adictiva. Bueno, al inicio nos costó, porque también tendíamos que nosotros desaprender. Yo tenía que desaprender el modelo TCC con el que estaba formado. No voy a negar que me sirve y me sirve hasta ahora, pero todavía sigue siendo un modelo muy mecanicista, donde uno busca cambiar como una pieza y un individuo no es una pieza de cambio. También de pronto a mi colega le costó desaprender algunos aspectos porque ella llegaba de un modelo de comunidad terapéutica. Ya ella no lo contó su experiencia. Bueno, es así que nos reunimos con el director del centro y acá también le quiero dar un poco de reconocimiento al doctor Edgar Vázquez, que es médico psiquiatra acá en Perú, también un reconocido personaje de la salud mental. Y en base a varias reuniones y a ir un poco tomando la experiencia de DBT estándar, es como iniciamos, ¿no? Y al inicio, pues no fue tan gratificante porque teníamos una alta tasa de abandono, porque estábamos muy parametrados a un esquema muy protocolizado como tiene DBT estándar. 2 sesiones y ya estás fuera del programa, o los requisitos mínimos para enviar a un paciente a vacaciones.
Y estábamos notando pues que con los adictos no resultaba, que necesitábamos incorporar algunas habilidades o algunos enfoques terapéuticos a este programa que queríamos dar a luz, que querían hacer. Y bueno, es así que adquirimos algunas de las herramientas o estrategias de la AC, que es una terapia mucho más basada en el acompañamiento de procesos, PAP, que es una terapia que moldea mucho la conducta dentro del espacio ya terapéutico, y por qué no decirlo, el modelo de la entrevista motivacional de William Miller, ¿no? Que nos ayudó mucho y considero yo que Miller es transversal en todo formato de intervención, sobre todo cuando quieres trabajar en adicciones, porque ayuda a trabajar el espíritu de cambio. Y bueno, ahí se fue fortaleciendo y lo que de pronto nacieron con algunas sesiones aisladas ya se concretó en un programa. Un programa que desarrolla psicoterapia individual, que desarrolla terapia de habilidades para consultantes, que desarrolla terapia multifamiliar y también hemos incorporado el coaching, que tiene la estructura del DBT estándar, pero con su propio sabor y sus propias características que ahora lo vamos a comentar para que ustedes lo puedan conocer. Hasta el momento llevamos ya aproximadamente 5 años, o entre 4 o 5 años, con resultados realmente increíbles en muchos casos. Recuperar a personas que padecían consumo de sustancias a un nivel crónico, trastorno del, por ejemplo, por trastorno de la conducta alimentaria, y al mismo tiempo el trastorno límite de la personalidad. Y es ahí donde también observamos cómo poder incorporar el tratamiento a las personas y cómo seleccionarlos para los grupos en un momento de la evaluación, ¿no? Porque al inicio mezclábamos a diferentes diagnósticos y algo que nosotros podemos observar, y lo dice la teoría, que no puedes tú combinar a las personas con desregulación emocional con otros diagnósticos porque DBT estándar no es transdiagnóstica. DBT trabaja solo con desregulación emocional, lo contrario a lo que hace DBT RO, por ejemplo, que es transdiagnóstico. Entonces, al inicio dentro de la práctica clínica, nosotros combinábamos a las personas con desregulación emocional con consumo de sustancias, pero al mismo tiempo también en ocasiones ingresaban personas que estaban desarrollando cuadros de psicopatía o personalidades narcisistas. Y no fue una buena idea, ¿no? No fue una buena idea. Recapitulamos ese criterio de inclusión y ahora los que llevan grupos son personas que tienen el consumo de sustancias como T3, o sea, como eje principal de tratamiento, pero no presentan conductas autolesivas o conductas suicidas. Y la desregulación está de base. Si el consultante tiene ya el desarrollo de una patología de personalidad diferente, lleva un tratamiento adaptado. No lo incluimos a grupo. Esto para evitar que exista una mala praxis y es lo que nos ha enseñado la experiencia. Bueno, me permiten compartir un poco la pantalla, si se puede compartir, ¿no? Sí. Ok, gracias, Eric. ¿Sí se puede observar? No me permite. Disculpe, ahorita estamos resolviendo. A ver, por favor. Listo, ya está. Ok. ¿Ya lo podemos observar? ¿Se puede visualizar? Sí, Sí, sí lo vemos. Ah, ok, gracias. Bueno, ya nos han presentado. Un poco quería comentar que Sentidos es un centro de atención
que está basado en el desarrollo no solo de programas. O sea, tenemos los programas terapéuticos como institución, el programa para el trastorno de la conducta alimentaria, el programa para el trastorno de consumo de sustancias, el programa de DBT estándar para personas con desregulación emocional y el programa de DBT para adolescentes, ¿no? Son los cuatro programas que se manejan como tal. Entonces nos permite como centro brindar al momento de las formaciones no solo el modelo teórico de lo que es llevar un enfoque terapéutico o una tecnología psicológica, sino también un enfoque práctico, porque estamos día a día con el paciente, con el consultante o con la familia, tratando de poder reducir el sufrimiento humano, el sufrimiento psíquico, atenuar sintomatologías y pasar las etapas de tratamiento con ellos. Entonces, tenemos un área de capacitación y formación que a través de los años se ha fortalecido también. Otro área que como centro tenemos es el área de asistencia, ya en salud mental, las atenciones psicológicas y psiquiátricas. Y otro área que también considero que es importante es el área de difusión en las redes sociales, donde compartimos información constantemente sobre eventos o sobre teorías que la gente o el personal de salud en general pueda nutrirse de eso, ¿no? Son áreas de atención con los que contamos. Bueno. A ver, Sentidos también realiza investigación, ¿no? Entonces, justo el año pasado, en el congreso que hubo en Argentina, se presentó una investigación sobre la familia y los factores de estrés, la comorbilidad de los consultantes y el manejo de las tensiones dentro del núcleo familiar en el proceso de tratamiento de las personas con TLP. Esto lo presentamos en un congreso. Y así como esta investigación, se han presentado varias a nivel mundial, en realidad. Hace 2 años tuve la experiencia de presentar el programa en un congreso de adicciones en España, en Salamanca, donde también quedaron muy gratos y quedaron con muchas preguntas de cómo es emprender un camino contextual para abordar las adicciones. ¿Cuál es la diferencia, como yo les mencionaba un poco, ¿no? Con los tratamientos tradicionales? En Perú, no sé si esto pasa en México, tal vez en algún momento ustedes me puedan también brindar su experiencia. En Perú, todo nace, no existía un tratamiento especializado primero. Lo que hicieron con los primeros adictos en un momento fue un hogar muy adinerado, eh, como donar una casa por un lugar de campo y encerrar ahí a todos los adictos y lo que ellos llamaron en un primer momento la paloterapia, ¿no? O sea, todo era agresiones, todo era golpes y el cambio era enteramente conductual. O sea, ellos desde que se levantaban, 5 de la mañana, era como un ejército y existía como una batalla hacia el castigo, hacia el oprimir a la persona y el maltrato. En un momento, no me acuerdo el nombre de este centro, a Volver a Vivir, eh, algo de 8 internos se rebelan y queman los colchones y hay como un amotinamiento, muchos de ellos escapan y si no me equivoco hay 2 muertos y esto sale a la prensa. Entonces el Ministerio de Salud menciona qué estamos haciendo con esta población adicta que cada vez crece. Y cuando el Ministerio de Salud llega a investigar un poco cómo estaban siendo los tratamientos hasta ese momento de las adicciones, pues se da cuenta que los exadictos, casi la mayoría de exadictos que se llamaban hermanos mayores o consejeros, habían aperturado centros de tratamiento sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de registro sanitario, sin ningún tipo de protocolo de intervención. Y para ellos existía la paloterapia y la teoterapia, ¿no? La paloterapia es un modelo totalmente conductual, agresivo, violento, donde maltrataban a los adictos, los dejaban sin comer, les rapaban el cabello, no tenían que tener ningún tipo de vestimenta más que un polo y un tipo short a rayas, mismo exterminio nazi, algo parecido. Y la teoterapia creía en hombre no cura hombre, la Biblia cura al hombre. Entonces eran los dos modelos.
Y el otro modelo que por ahí era de tipo ambulatorio que acompañaba era el modelo de los 12 pasos. Y así estábamos en Adicciones en Perú en los años 70 a 80. Tenemos tres hospitales grandes psiquiátricos, el Noguchi, que trataba de llevar un tratamiento TCC, el Arco Herrera, que hacía lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento, que era más un modelo biomédico centrado en la medicación, en el dopar al paciente. Todavía no existía ningún formato tecnológico a nivel psicológico. Y luego el Hospital Noguchi, que tenía tres modelos. Tenía el modelo de TCC, el modelo de terapia sistémica familiar, ¿no? Y el modelo creado por un doctor que falleció, que se llamaba Nizama, que era el modelo integrador, y él hablaba del útero de cemento. ¿Cómo era su modelo? El consultante que llegaba decía que faltaba una conexión con su yo interior, con la lectura y todo eso, entonces él pedía a la familia que ellos eh, construyan un cuarto en el domicilio con rejas y que solo tenía que tener comidas basadas en algunos nutrientes que le daba y agua y líquido y lectura y descanso, ¿no? Y él mencionaba que la lectura es la que curaba. Bueno, era lo que teníamos, no teníamos más. Poco a poco, muchos profesionales, como quien les habla, mi colega Jamie, el doctor Vázquez, empiezan a conocer las terapias de tercera generación. Y una terapia de tercera generación que primero hemos conocido todos los que estamos en este campo, si no me equivoco, es la DBT, ¿no? Y la DBT pues nos habla desde las bases de la desregulación emocional y que un adicto tiene dificultades para gestionar sus emociones. Y desde ahí se empezó a trabajar y dentro de ya la oferta terapéutica en el Perú, Sentidos nace con ese formato, ¿no? Nace exponiendo al público en general un nuevo formato de tratamiento de las adicciones, no basado en la culpa, en el reproche, no basado en el que el adicto acepte que es adicto y que se culpe por serlo, sino en un acompañamiento genuino que busque desarrollar habilidades de observación, de control de impulsos, que se relacione con sus emociones y con el consumo de una forma más habilidosa. Un tipo de aceptación no reprochuda, sino un tipo de aceptación habilidosa, se podría decir. Y eso fue el trabajo que hemos estado haciendo y es un trabajo que ha ido teniendo eficacia y resultado. Porque para trabajar con adictos y en temas ambulatorios necesitas tener un buen programa y necesitas tener un buen apoyo terapéutico. Bueno, también es necesario contar con el apoyo de la farmacoterapia para reducir los principios básicos de un cuadro de dependencia y el desarrollo de un síndrome de abstinencia o el desarrollo de una comorbilidad. Entonces, el equipo está conformado usualmente por psicoterapeutas que se han formado en las terapias contextuales, por médicos psiquiatras con especialidad o su especialidad en adicciones, pero también con formación terapéutica. Y las reuniones de equipo pues terminan siendo muy gratificantes y muy nutritivas porque se van tocando los casos no solo desde un formato biomédico, sino desde un formato muy basado en el desarrollo de habilidades, de conductas problemas, de análisis de soluciones, de missing links que se hacen o por ahí análisis en cadena. El objetivo, tenemos cuatro programas. Primero es abordar las conductas problema relacionadas al consumo de sustancias, ¿no? Y para ingresar al programa no tenemos que tener consumidores que estén con conductas suicidas o conductas de autodaño, porque estas conductas interfieren directamente con la vida. Entonces, si están en etapa aguda de conductas de T1, son direccionados al programa DBT estándar. Ahora, básico o casi necesario encontrar que todo adicto pues tiene conductas que atentan contra la terapia, porque usualmente ellos no quieren terapia. De 100 pacientes, 70 vienen involuntarios y 30 vienen voluntarios. Entonces, no encontrar conductas que atentan con la terapia sería una utopía, así que lo recibimos, es un criterio de inclusión, pueden venir con voluntad o no voluntad. Ahora, de pronto ustedes pueden preguntarse entonces qué se hace en ese momento. En ese momento se genera como un tipo de programa adaptado
donde se trabaja la motivación al cambio, donde se trabaja el rodar la resistencia, 1 mes o 2 meses. Y solo lleva psicoterapia y su control farmacológico. Si en esos 2 meses el paciente ha presentado una buena evolución, ha desarrollado un poco de conciencia de enfermedad, ha mejorado su motivación, es aceptado para ingresar ya al grupo como tal. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es proponer habilidades, prácticas de conductas adaptativas, que podría decir conductas eficaces. Ahora, ¿qué son las conductas eficaces? Las conductas eficaces son todo tipo de conducta que me sirven, que me hacen llegar y me hacen tocar mis metas a largo plazo, ¿no? Muchos de ellos, como se diría, son personas que comen el pan, pero se olvidan de guardar pan para mayo, o tienen muchas habilidades para conseguir calmar su ansiedad en el momento, pero no saben cómo construir una vida que realmente sea valiosa. Entonces, el construir una conducta efectiva ayuda a vincularlos con sus metas valiosas. No todo lo que a corto plazo te sirve nos da alimento para ir a un largo plazo. Otro aspecto que buscamos desarrollar en el programa es la aceptación, pero como yo les mencionaba, no una aceptación desde reproche, no una aceptación desde culparlo, sino una aceptación de que algo está en mi vida que está interfiriendo con que yo logre mis metas y que si no lo trabajo, esto puede afectar más adelante mi proyecto de vida o mis metas personales o mis metas valiosas. La flexibilidad cognitiva, que es creo que importantísimo y transversal, y un enfoque basado en los valores de ACA. El cuarto objetivo es generar el compromiso de abstinencia, pero no desarrollamos una abstinencia conductual, no es abstinencia de que te corto todo, sino la abstinencia dialéctica que en un inicio reduce daños, minimiza riesgos y tenemos un protocolo pequeño donde él va marcando sus días de no consumo. Y está demostrado que una persona al llegar a las 14 semanas sin consumo genera como un tipo de limpieza neuronal, ¿no? Y puede tomar mejores decisiones. Es más, cuando una persona llega a un programa de adicciones, llega en mente nublada, que se llama mente adicta. Entonces, desarrollar la abstinencia ayuda. Otro aspecto importante de la abstinencia es que permite conocer los resultados exactos de si el fármaco está resultando o no está resultando. Teníamos una consultante que consumía cocaína, consumía marihuana, tiene TLP, tiene TDAH, y nos pusimos la meta de llegar a las 14 semanas. Ya todos los psiquiatras le habían mencionado, tú eres una paciente refractaria, contigo no funciona nada. Y era porque seguía en el consumo. Entonces nos planteamos las 14 semanas, cumplió las 14 semanas y notó que el metilfenidato funcionaba en ella. Notó que el antidepresivo funcionaba. ¿Y qué ayudó? Estar en abstinencia, estar en abstinencia. Entonces, empezamos con una abstinencia dialéctica que le invita a reducir daño, frecuencia, cantidad, y luego la vamos trasladando hacia una abstinencia total y radical. Pero es un proceso, es un tránsito, porque los tenemos en terapia ambulatoria. Bueno, en la primera parte, la primera etapa que le llamamos, utilizamos muchas habilidades de la AC, ¿no? El Exaflex, el acompañamiento en procesos, el estar en el presente, las acciones comprometidas, los valores, el mindfulness. Y un punto importante es desconceptualizar el yo del yo adicto, ¿no? O sea, porque ellos han venido de modelos donde han dicho, tú eres el adicto, si tú no superas tu adicción no vas a hacer ni vas a lograr nada. Y no, desconceptualizamos la adicción y trabajamos ahí de fusión cognitiva. La adicción es una conducta más. Los pensamientos reglas que vienen para que consumas son unos pensamientos más que están ahí, pero que tú con habilidades puedes manejar esto. Y la FAB, como yo les decía, ayuda mucho a trabajar el proceso en terapia, a moldear conductas, porque los adictos llegan con palabras, con terminología adictiva, ¿no? Con jerga adictiva. Entonces, el FAB te sirve mucho para moldear esto en sesión y vamos trabajando eso, ¿no? Entonces, FAB trabaja la CCR1, que son las conductas problemas que el consultante trae a sesión y va reforzando la CCR2. Y cuando el consultante, luego en su casa o en el ambiente donde está, observa sus conductas de mejora,
reforzamos la CCR3. Pero esta es la primera etapa, dar habilidades de observación, flexibilidad cognitiva, de fusionar el yo concepto y llevarlo a un yo contextual y todo lo que se va trabajando. Y acá me olvidé colocar de pronto la entrevista motivacional de William Miller, que es básico. O sea, si tú no mantienes la motivación y no motivas a un consultante adicto, vas a tener problemas en su desarrollo y en su avance. Entonces, es algo que siempre estamos pidiendo. ¿Cómo está la motivación? Tenemos otro formato donde está colocado motivación. ¿Con cuánto puntúa en motivación? Si la motivación baja, existen factores de por qué está bajando. Y para nosotros es una alerta roja, es una red flag, es una banderita que nos dice algo está pasando con tu consultante, que su motivación está bajando. Y un paciente que baja la motivación, baja adherencia y compromiso, se descuida su toma de medicación y empieza a tener conductas problemas que afectan la terapia. Bueno, en la etapa 2 ya ahí trabajamos todo lo que tenga que ver con las habilidades de tolerancia al malestar, pero orientadas a la adicción, que esto lo va a explicar mi compañera Jamie. En la etapa 3 trabajamos la autoeficacia y autonomía. No, pues vamos a permitir siempre que el consultante esté solo en la casa y solo esté de pronto tomando medicación y durmiendo. No, en etapa 3 ya desarrollamos sociedad, desarrollamos vínculos, desarrollamos estudios, los insertamos a proyecto de vida y autonomía. Y en etapa 4 trabajamos la revaluación de los objetivos, seguimientos psicológicos periódicamente y la elaboración de un plan de recaídas, pero ya hizo vida. Bueno, ahora le dejo con la maestra Jamie para que un poco explique cómo se trabaja en el formato de habilidades y el formato multifamiliar. Muchas gracias, John. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir este espacio y al mismo tiempo creo que también la motivación de poder seguir sumando en nuestros conocimientos, en nuestros recursos y poder seguir aprendiendo también de nuestros colegas. Espero que la información que John les viene compartiendo y que yo les voy a compartir pueda ser también de beneficio para ustedes como terapeutas y para sus consultantes, ¿no? Como lo mencionaba John, muchos de nosotros venimos con un aprendizaje de intervención para pacientes con adicciones que en la práctica hemos ido observando que no termina teniendo la eficacia o los resultados a largo plazo que buscamos, ¿no? Y que aumentan las posibilidades y el riesgo de las recaídas y el sostenimiento también de estas recaídas. Si bien es cierto, el programa ha pasado por diferentes etapas también de nosotros como terapeutas ir observando qué funciona, qué no funciona, qué tanto la estructura, la dinámica que íbamos brindando daba la posibilidad de cumplir los objetivos que teníamos como programa desde un inicio. A la fecha hemos llegado a sostener ya una estabilidad en el programa, lo cual también se puede observar en los resultados con los consultantes, ¿no? Los consultantes que están iniciando un proceso, que están continuando un proceso y al mismo tiempo que están terminando también y que se les está brindando el alta. Entonces, dentro de la intervención que vamos teniendo, denme un segundo que yo también por aquí les comparto. Me comentan si se logra. Lo que sí se logra observar. Sí podemos ver la pantalla, maestra. Sí, sí se Bien, puede ver. muchas gracias. Entonces, como lo mencionaba John, la estructura, si bien es cierto que llegamos a obtener, se basa en la estructura que DBT propone, nosotros orientamos toda esta intervención para las conductas adictivas, centrándose en 4 grupos de intervención en específico, ¿no? Lo primero, que es la terapia individual para el consultante, donde trabajamos mucho lo que compartía John, esta conciencia del problema, de las consecuencias y efectos que ha traído y que viene sosteniendo posiblemente la conducta adictiva del paciente, esta conexión
y esta observación y clarificación de sus valores, es decir, qué es aquello importante para mi vida. Y al mismo tiempo también haciéndoles desde una postura respetuosa, nosotros como terapeutas, haciéndoles notar al paciente la libertad que tienen de poder elegir. Es decir, si bien es cierto, quizá yo observo que la conducta adictiva está siendo dañina e interfiere en la vida del consultante, tenemos que partir desde el respeto que tiene el consultante de elegir libremente si desea o no continuar con esta conducta. Al mismo tiempo, en lo que sí reforzamos y trabajamos mucho es esta observación y esta clarificación de qué es aquello valioso para mi vida y qué tanto la conducta adictiva me acerca o me aleja de aquello valioso. Y en base a esta observación y a una serie de recursos que vamos trabajando desde la terapia, aceptación y compromiso, desde el moldeamiento de conductas, refuerzos que se brindan desde la posición de FAC y también desde conductas de regulación emocional o herramientas que nos puede brindar la DBT, vamos dirigiendo conductas comprometidas del paciente para acercarse a aquello valioso y también distanciarse de aquello que interfiere y que vamos a observar y que el paciente logra observar que estas conductas adictivas pues no son parte o no encajan con la vida valiosa que buscan y que desean. ¿No? Entonces, dentro de la terapia individual buscamos reforzar mucho esta conciencia de enfermedad, esta motivación al cambio, porque sabemos que en pacientes con adicciones esto puede ser muy ambivalente y más aún si es que la motivación por la que el paciente llega a consulta es una motivación externa, ¿no? Entonces, en el proceso vamos construyendo una motivación propia, asociada y conectada a sus valores. Eh, a la par, ya los pacientes que están aptos para poder formar parte de un grupo de habilidades pasan por 5 módulos específicos que brinda darles recursos para sostenerse y trabajar todas estas conductas problemáticas. No solamente las conductas asociadas a las adicciones, sino quizá otras situaciones o otras conductas problemas que pueden estar llevándolos a consumir o que sostienen el consumo. Eh, le voy a ir comentando un poquito más adelante también de esto. Hay una intervención de la familia, si bien es cierto, la terapia es para el paciente, pero nosotros creemos y hemos observado que el apoyo de la familia en el tratamiento es un recurso primordial, en especial en esta segunda etapa, donde el paciente va trabajando esta aceptación al cambio, va aceptando este problema que existe. ¿Por qué? Porque la familia nos va a brindar, va a ser un recurso de obtener información, muchas veces de supervisar o acompañar en un proceso de abstinencia o de acompañamiento para que puedan cumplir con los lineamientos también del programa que brindamos. Y al mismo tiempo, si es que la familia está siendo un factor de riesgo, pues necesitamos convertirlos a ser un factor protector, ¿no? El clarificar también qué tanto la familia termina reforzando desde una codependencia el consumo del paciente y termina sosteniéndolos en estas conductas. Como se mencionó también, de ser necesario que en la mayoría suele ser que sí se brinda este acompañamiento farmacológico de parte de los médicos psiquiatras, y finalmente se da el coaching telefónico, ¿no? Que tiene el objetivo de ser un espacio fuera de las sesiones individuales o sesiones de grupo, donde el terapeuta individual realiza un acompañamiento al paciente, ya sea para la prevención de recaída, es decir, si el paciente en este momento observa que está en un riesgo de volver a consumir o de volver a recaer a esta conducta adictiva, puede escribirnos y podemos nosotros terapeutas llamar y moldear una serie de habilidades que lo ayude a distanciarse y a prevenir. Y así mismo seguir sosteniendo esta abstinencia. Sin embargo, a diferencia de la DBT estándar, en este caso, en adicciones, si el paciente llega a tener una recaída,
también está la opción de poderse comunicar con nosotros, porque lo que vamos a buscar allí es ayudar al paciente a una reducción del daño de su consumo y volver a retomar una abstinencia. Entonces, todo con el fin y el propósito de moldear los recursos y las habilidades que se pueden ir trabajando en la terapia individual o en el grupo de habilidades. Como lo mencioné, el grupo de habilidades que nosotros tenemos en Sentidos y en el programa para las adicciones tiene un tiempo correspondiente a 7 meses, es el tiempo que hemos ido nosotros observando, quizá que tiene mayor efectividad, que tiene una duración de 7 meses, es una vez por semana con una duración de 2 horas. Y los módulos que se trabajan en el grupo de habilidades son 5, ¿no? Son las habilidades mindfulness, que son necesarias y totalmente básicas, no solamente para el uso de las otras habilidades, sino también para el consultante, ¿no? Reforzar estos recursos del paciente de poder observarse, eh, poder notar señalizaciones físicas, experiencias en pensamientos o emociones que puedan ser una señal de riesgo. Es decir, si el paciente es consciente de su experiencia y de lo que puede estar alrededor, pues también va a poder utilizar sus recursos para poder prevenir. Eh, También esta conexión con el momento presente, porque como sabemos muchas veces pacientes que están en consumo quizá pueden centrar o dirigir sus conductas en el presente, pero con la mirada hacia el futuro, pensando sobre lo que pasó, sobre por qué no fue diferente o lo que pudo haber sido. Y en base a todo esto que vienen recordando o pensando, terminan dirigiendo sus conductas en el presente. O a veces están tan centrados en un futuro que aún no ocurre, pero usualmente un futuro catastrófico, negativo, y terminan viviendo su presente con los ojos en el futuro. Entonces, necesitamos aprender a traer al paciente al presente, a vivir en el presente, mucho más conectado con sus experiencias y sus vínculos también en el presente, porque usualmente pues la conducta adictiva suele distanciarlos mucho de estar viviendo o conectar con las experiencias que puedan, en las que ellos se puedan estar participando. Luego de esto vemos el módulo de las habilidades para las adicciones, que son netamente herramientas que buscan trabajar una abstinencia dialéctica. Sí, es decir, esta dialéctica entre, por un lado, en un inicio, como se mencionaba, buscamos trabajar una reducción de daño, pero siempre con el objetivo o partiendo del objetivo de que necesitamos una abstinencia. Entonces, yo estoy aquí en una abstinencia dialéctica, en una abstinencia, pero sí en algún momento quizá yo tengo cierto acercamiento al consumo o a la conducta adictiva, necesito utilizar recursos para que regrese nuevamente a esa abstinencia, es decir, reducir el daño, una prevención de recaídas. El poder reconocer cuáles son aquellos puentes o aquellas conexiones que me llevan a consumir desde personas, desde lugares, desde medios de redes sociales, etcétera. Es, que el paciente tome conciencia qué factores activan o lo acercan a poder tener nuevamente el acceso al consumo, a la conducta adictiva. Habilidades de regulación emocional, que si bien es cierto, en pacientes con desregulación emocional, pues aumentan las posibilidades de la búsqueda de dejar de sentir esa experiencia dolorosa o esa experiencia que pueda ser incómoda. Entonces buscan los medios para evitar o para minimizar la incomodidad y usualmente suele utilizarse el consumo de sustancias para poder regular la emoción, claro, de una forma problemática y que termina trayendo consecuencias. Entonces, en la medida que el paciente aprenda a reconocer su propia experiencia emocional, a entender el por qué se siente como se siente y al mismo tiempo la autovalidación, va a poder también tener esta apertura de utilizar todos los recursos para regular sus emociones de una forma efectiva sin involucrarse en alguna conducta que puede interferir con sus objetivos o metas. Habilidades de tolerancia al malestar, que si bien es cierto, tienen el objetivo de usarse en situaciones de crisis con un nivel
alto de malestar emocional, pero también las habilidades de tolerancia al malestar pueden funcionar bastante bien para el manejo de un síndrome de abstinencia, para el manejo de cravings y la prevención también de recaídas. Y finalmente, efectividad interpersonal, ¿no? Que cuando un paciente genera o llega a tener una adicción, sabemos que su entorno empieza a girar y a interactuar con personas que terminan reforzando este consumo o manteniéndolos en este consumo. Entonces buscamos que el paciente construya una vida donde el consumo no es parte de, y eso también involucra distanciarse de personas que pueden ser de riesgo para poder generar nuevos vínculos que refuercen todas aquellas conductas nuevas y efectivas que buscan construir esta vida valiosa. Entonces, habilidades interpersonales para poder poner límites, para poder iniciar nuevos vínculos, conocer nuevas personas, habilidades también para poder generar rupturas con personas que quizá son altamente dañinas o que interfieren con el bienestar de la persona. Entonces, todos, el grupo de habilidades tiene el objetivo de impartir estos recursos, pero al mismo tiempo, con la interacción que tienen los pacientes, vamos moldeando cada una de las conductas efectivas y reforzando el objetivo en general de la abstinencia, ¿no? Entonces, el grupo también termina siendo un soporte para cada consultante, porque el ver que otro consultante, no sé, quizá llegó a tener una recaída, pero sigue asistiendo a grupos, sigue intentándolo, sigue teniendo este objetivo de sostener una abstinencia dialéctica, pues para los otros también es una motivación de, ok, si él puede, entonces yo también puedo transitar lo que estoy viviendo en este momento, o el ver las consecuencias que le está generando al otro paciente puede ser también un aversivo para mí, consultante, y es como, ok, yo prefiero seguir sosteniendo, seguir siendo habilidoso para manejar o ir construyendo esta vida que deseo. En las terapias de grupo de multifamiliar tienen una duración de 6 meses, ¿sí? Donde los familiares o allegados que están a cargo del acompañamiento o supervisión de los consultantes asisten de manera quincenal en un tiempo de duración de 2 horas, que tiene el propósito de, uno, brindar psicoeducación. Cuando los consultantes llegan al tratamiento, eh, no solamente vienen ellos con una serie de problemáticas o demandas, sino que la familia viene también con una serie de demandas, pero al mismo tiempo con mucha desesperanza, porque posiblemente estos consultantes vienen de internamientos, vienen de otros intentos ambulatorios que no han terminado funcionando, y la problemática ha desgastado no solamente al consultante, sino también a la dinámica familiar. Entonces, el grupo busca un poquito ser un soporte para todas estas familias, ver que no son los únicos que quizá están pasando por estas problemáticas, pero al mismo tiempo brindar una psicoeducación sobre qué son las adicciones, cómo esto se configura, el por qué quizá no solamente es un tema de motivación, sino también tiene una estructura en nuestro sistema nervioso, hay una influencia conductual y una serie de aprendizajes que sostienen el consumo, los tipos de adicciones que puedan existir, la, el efecto de la codependencia dentro de la familia, y al mismo tiempo también brindar herramientas de prevención de recaídas, ¿no? Entonces, toda esta información para la familia termina siendo de mucho alivio, porque por fin pueden llegar a comprender realmente qué es lo que le está pasando a su hijo y a su hija, y esto puede generar este sentido de esperanza que posiblemente se ha perdido durante mucho tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo vamos trabajando también habilidades de mindfulness, regulación emocional, de efectividad interpersonal para poner límites, para moldear conductas en sus familiares, un análisis en cadena para que comprendan quizá el por qué se dio alguna recaída. Y también el manejo de crisis, de los síndromes de abstinencia, las situaciones que puedan estar o que puedan pasar sus familiares. Esto no solamente para sostener al paciente, sino también para sostenerse. Es decir, yo mamá, yo papá, yo pareja, cuando veo
a mi familiar en consumo o en un síndrome de abstinencia o una situación de crisis, esto me activa también emocionalmente. Y si yo no sé cómo transitar este momento o cómo regularme, puedo sin querer ser también ese empujoncito para el paciente para que llegue a una recaída. Entonces, buscamos brindar recursos a la familia, no solo información, sino recursos para poder manejar mejor este proceso del paciente. Y como les dije, en un primer momento, por lo menos en la primera y segunda etapa del tratamiento, sí o sí necesitamos el acompañamiento y supervisión. ¿Por qué? Porque sirven como este soporte para el paciente, como esta supervisión y también es una fuente de información para nosotros terapeutas. Ok, bueno, como conclusiones que hemos ido observando a lo largo de estos últimos años es que el programa que hemos ido implementando y que en la actualidad está presente en sentidos, es un programa con que presenta una alternativa altamente efectiva y accesible con una muy buena adherencia en los consultantes que han ido ingresando a lo largo del tiempo y también el tratamiento ambulatorio. Si bien es cierto, hay casos que quizás son mucho más complejos por las comorbilidades que puedan existir o por el ambiente en el que se puedan encontrar. Hemos observado que el tratamiento desde una buena evaluación, desde una buena intervención, termina siendo efectivo y termina permitiéndole al paciente esta decisión y desde una posición más clara de qué es lo que desean para sus vidas, con mejores recursos y lo que aprenden no solamente les funciona para el manejo de las adicciones, sino también para otras dificultades o situaciones que puedan estar viviendo ya en sus otras relaciones o en sus otros vínculos. Eh, Creo que estamos un poquito con el tiempo, pero bueno, por mi parte les agradezco la atención. Por allí habían algunas preguntas. Eh, de parte de Lore, si hay algún programa en México similar al que nosotros tenemos. Bueno, Sentidos está en Perú, es la intervención que nosotros brindamos y que hemos ido conceptualizando y generando en Perú. No sabría decirte si existe en México, creo que sería genial si es que también alguna institución puede participar o empezar a implementar esta intervención. Entonces, no sé, John, si nos da Sí, bueno, el tiempo es minutos. mezquino. En realidad la conceptualización de caso nos tomaría unos 20 a media hora, pero les vamos a dejar las diapositivas para que el equipo, Paulino, Eric, puedan compartirlo de pronto a los inscritos y puedan conocer cómo se conceptualiza un caso desde la DBT y terapias contextuales en adicciones. Y es lo que usualmente hacemos, ¿no? Consultante que ingresa, ¿cuál es el criterio de inclusión? Tres evaluaciones, en las cuales se define si necesita un programa estándar DBT, si necesita un programa para el manejo de la conducta alimentaria o si necesita un programa para el consumo de sustancias. Dentro del programa de consumo de sustancias, si necesita el programa con toda su modalidad, y si es una persona que padece de poca motivación, está poco enfocada a lo que desea como tratamiento, pasa como un proceso de inducción de 1 a 2 meses. Una vez que está listo, ya la motivación se incrementó, ingresa al programa estándar si tiene de base de regulación emocional. Si no tiene de base de regulación emocional, se arman los paquetes como adaptados. Tienen las mismas modalidades, lo único que la terapia de habilidades la lleva de modo individual. Esto para evitar que entre diagnósticos puedan potenciar el cuadro. Les dejamos el modelo de conceptualización, ustedes lo puedan revisar y compartir con los que se han inscrito al Congreso. Bueno, ahora estamos aquí para responder un poco las preguntas que pudieran llegar. Gracias, doctor, maestra. Eh, Están abiertas las preguntas en el chat, si gustan escribirlas. Mientras, a mí me gustaría expresar una pregunta, si me lo permiten, Adelante. justamente de acuerdo al contexto. Teniendo en cuenta que a las y los pacientes se les ubica en su presente y se les enseña a identificar esos puentes que los llevan a romper la abstinencia,
¿Qué podemos hacer cuando hay personas cercanas en su núcleo básico, por ejemplo, familiar, que los incitan al consumo, en especial cuando estas personas, bueno, estos pacientes son menores de edad? De hecho, Paulino, lo que buscamos justamente con la intervención con la familia es que la familia también reconozca el riesgo que puede significar para este consultante y quizá para los otros miembros. Al mismo tiempo, en pacientes que, aunque estemos en ese intento de generar una conciencia también del problema de los familiares, vemos que quizá no termina funcionando. Si bien es cierto, lo ideal es que la familia se involucre y sea un aporte, pero si vemos que esto no es posible porque también nos ha tocado casos y claro, hace que sea un poquito más complejo, pero trabajamos mucho también con el paciente esta resiliencia y esta aceptación radical de que quizá este miembro de la familia no es un soporte. Generamos muchos recursos del paciente para poner sus propios límites, esta clarificación de sus objetivos para que este familiar sea un puente que se queme también y con los otros familiares que sí son quizá que hay una mayor conciencia, los tomamos como un recurso también para poder aportar en ese límite que el consultante pueda tener. Sí, un poco para complementar lo que menciona Jamie, la edad es otro factor de riesgo, ¿no? O sea, si estamos hablando de un consumidor adolescente, es una población vulnerable que está en todo un proceso de cambio a nivel hormonal, a nivel bioquímico. Entonces hay que considerar esto. En el manual, hay un manual muy interesante que se llama Sumando al Amor o Sumar al Amor, donde nos hablan sobre las conductas esperadas para la adolescencia y conductas que no son esperadas y ya son conductas problema. Y en parte de las conductas problema habla sobre el tipo de consumo de sustancias. Por ejemplo, un adolescente es normal que pruebe marihuana, sí, por la parte experiencial, pero no es normal que ya tenga un consumo habitual de marihuana, ¿no? Entonces, a los padres se les ayuda a notar esto. Otro aspecto es, no podemos trabajar con familias que no se han comprometido, entonces los involucramos en el trabajo del desarrollo terapéutico. Pero hay algo importante que dijo Jamie. ¿Qué hacemos si ya hay familias que no van a cambiar? ¿No? Familias que facilitan el consumo. Entonces ahí tenemos que reforzar con el consultante habilidades de aceptación radical y cortar ese puente y empezar con ellos el trabajo. Es todo lo que se hace en la parte terapéutica. Por allí partimos también de una No, derivación muchas veces no en los sé familiares. si haya preguntas en YouTube. No, no hay Tengo ninguna. problemas con... Muchas gracias. Eh, ingeniero Eric, gracias, perfecto. Aquí ya no tenemos más.